Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Roca Madrid Gallery para celebrar una nueva sesión del ciclo Maestros de la Arquitectura, que pretende dar a conocer la parte más humana e inspiracional que se esconde detrás de la figura de diversos arquitectos renombrados de nuestro país. Como muchos de vosotros ya conocéis, en Roca estamos muy comprometidos con la arquitectura y con el diseño, y por ello a través de los distintos Roca Galleries organizamos actos como este, mediante los cuales queremos acercar al público a este sector ofreciéndoles contenido de interés. Actualmente contamos con 6 Roca Galleries en el mundo, en Londres, Barcelona, Madrid, Lisboa, Beijing y Shanghái, y estamos a punto de construir el 7º en Sao Paulo. Todos ellos diseñados por arquitectos de renombre internacional, como el edificio en el que nos encontramos hoy, que es obra del estudio La Mela. Volviendo al encuentro de hoy, tenemos con nosotros al galardonado arquitecto Ignacio Mendaro Corsini, y hoy conoceremos las razones que le impulsaron a dedicarse a esta vocacional profesión y haremos un recorrido por su trayectoria. Cedo ahora la palabra a Santiago Fajardo, comisario de este ciclo, para que nos presente al invitado de esta tarde. Muchas gracias a todos por su asistencia y espero que disfruten de la sesión. Gracias. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Estamos en familia. Sin duda algún otro evento compite con nosotros y nos resta algo de auditorio. Pero continuamos con esta 8ª sesión del ciclo Maestros de la Arquitectura. 8ª sesión en número de orden, pero ya me imagino que conocen que tuvimos que aplazar 2 de las sesiones dedicadas en enero a César Ortiz Echagüe y en mayo a Antonio Ortiz por causas de salud. Confiamos poder tenerlos aquí en otro momento más adelante. Agradeciendo naturalmente la iniciativa de Roca en esa decidida y perseverante afán de apoyar la arquitectura, el diseño y el planeamiento y el patrimonio, y a ustedes naturalmente agradecer su asistencia. Añadir que hoy cerramos esta especie de primer bloque del ciclo Maestro de la Arquitectura con un arquitecto que no solo merece esa calificación de maestro, sino además la doble satisfacción que para mí representa el tener a un compañero de curso, como hay alguno más entre ustedes. Ignacio Mendaro nació en Marquina, no decimos cuándo porque es innecesario, sabemos que los vascos podéis nacer cuando queréis, ¿verdad? Pero es arquitecto por la EDSA desde el 74. Colabora con Julio Cano Lasso cuando terminas durante prácticamente una década. Y si no me fallan mis datos, entre el 76 y el 98 ejerce como profesor de proyectos de la cátedra de la Escuela de Arquitectura y por donde han pasado pues, un número significativo de los mejores arquitectos jóvenes, ¿no? En el 96 vives una experiencia difícil, un infarto, que te mueve un poco los esquemas y acabas abandonando el ejercicio de la docencia en la escuela, ¿no? Con 36 años, este caballero gana el concurso del Templo de San Marcos en Toledo, un proyecto extraordinariamente complicado, en una ciudad bien complicada también de por sí, patrimonio de la humanidad y con muchos condicionantes de diversa naturaleza. Termina Toledo, obra complicada sobre la que nos podemos extender luego más tarde, para pasar a desarrollar simultáneamente o a renglón seguido pues una serie de proyectos verdaderamente importantes. Está el Palacio de Congresos de Tarragona, está el Palacio de Justicia de Calatayud, está el Museo de Alicante o Valencia, está el Teatro Guerra de Lorca, la Biblioteca de Alicante, perdón.
3 institutos fantásticos, en Villanueva de la Torre, el Instituto de las Lomas, el Colegio de Cheles, la Fiscalía Anticorrupción en el Palacete de la calle Manuel Silvela, aquí en Madrid, el BBVA de Cáceres. Es decir, este señor ha hecho un montón de proyectos fantásticos. Tiene una producción sorprendente, pese a que estamos hablando de un arquitecto, como dice nuestro amigo Álvaro, de mesa camilla, es decir, en esa condición artesanal de la arquitectura que a mí me gusta reivindicar. Es decir, pertenecemos un poco a esa generación que ha entendido el oficio de otra manera distinta a la que hoy se suele ejercer, ¿no? Además, yo diría, abundando en esa tesis, que Ignacio también es casi un sacerdote, es decir, en ese retiro voluntario que lo hace desaparecer del mundo, pues en su casa estupenda de Medinaceli o en otros sitios, ¿verdad? Pues ha hecho trabajos verdaderamente formidables, ¿no? El gusanillo de la docencia te tienta en el 2004, creo, ¿no? Como profesor visitante en la Escuela de Cagliari, en Cerdeña, y estás como 3 años. Bueno, has sido conferenciante, profesor invitado en un montón de universidades nacionales y extranjeras. Y las vueltas que da la vida, después de las vicisitudes que tuviste que pasar en Toledo, un buen día un millonario mexicano le dice a sus empleados: tráigame a ese arquitecto, y conoces a Alfredo Harp y a su fundación, que te llama para abordar 2 proyectos fantásticos. Uno es el Archivo Histórico de Oaxaca y el otro es el Parque de las Canteras. En fin, en distinciones, pues desde luego no todas las que merecen, pero en fin, podemos hablar de los premios Endesa, Comunidad de Madrid, Asprima, Construmat, NAN, FAD, por el Palacete Manuel Silvela, el premio de la Junta de Extremadura por el edificio del BBVA de Cáceres, por supuesto el proyecto de San Marcos en Toledo, la Bienal de Venecia con el Hospital Veterinario de Cáceres, de fuerte sabor mexicano, esa potencia matérica de la arquitectura de aquellas tierras, ¿no? Finalista en el premio Construmat del 2002 por el Palacio de Congreso de Tarragona, primer premio de arquitectura de Castilla-La Mancha por el Archivo de Toledo, la Comunidad de Murcia también en el 96 por el Teatro Guerra de Lorca, la Bienal de Venecia, otra vez con el Teatro Guerra en el 96, en fin. Yo diría, por terminar este prolegómeno, que Ignacio es un arquitecto de los pies a la cabeza, un creador, un diseñador fino, meticuloso, que encarna esa máxima que a mí me gusta citar de poder construir significa poder soñar. Y Ignacio pues es un soñador. Yo recuerdo desde los tiempos de estudiante esas secciones fugadas, coloreadas a punta de lápiz, que yo creo que es un proceso que probablemente las facilidades que ofrece la moderna tecnología, la informática, le restan ese necesario periodo de madurez al proyecto que representa, es decir, ese manoseo de la forma, de esa insistencia con el dibujo, que en definitiva es nuestra herramienta de pensamiento. Recuerdo, claro, aquel curso, yo no sé si tenemos a mano, me van a permitir ustedes una cosa en confianza. Yo guardo, y no recuerdo muy bien de qué fuente me vino, una vieja foto en blanco y negro, cuando nosotros éramos estudiantes en la Escuela de Madrid. En el curso de proyectos con Javier Carvajal hubo una exposición en el Ministerio de la Vivienda, y ahí está, en la primera fila, segundo por la izquierda, este caballero,
y yo estoy al otro lado de la fila, también el segundo, con gafas y tal, muy protocolariamente vestidos, con nuestro traje y todo eso. En fin, era un divertimento. Bueno, yo creo, es decir, estamos viendo así un poco en bucle algunas imágenes de los colegios, es decir, obras importantes, fantásticas, todas, pero yo invitaría a Ignacio a que nos diera alguna pincelada más sobre los proyectos fundamentales que yo diría que empiezan tal vez con el Palacio de Congresos de Tarragona. Venga, vamos a... Ponnos el proyecto de Tarragona, por favor. Un sitio complicado, ¿eh? Todo el mundo se echa mano del teléfono para quitar. Bueno, yo querría primero agradecerte a ti, agradecer a todos los visitantes y a todos los amigos que están aquí esta deferencia de venir a hablar de arquitectura. Yo entiendo que lo que vamos a hacer aquí es hablar de arquitectura y con el pie que nos da pues el haber trabajado un poco. Creo que muchísimos de los que están sentados aquí tenían que estar en este sitio, es decir, que en cualquier momento nos podemos cambiar de sitio porque creo que no merezco estar, de alguna forma, estar aquí sentando ni hablando sí, hombre, de arquitectura. Pero lo que sí que puedo hablar es de intenciones, de cómo la profesión permite, con los concursos de arquitectura, a los que no hemos tenido padrinos, el enfrentarnos en cada concurso con una nueva idea, intentando extraer de nosotros mismos cómo haríamos ese proyecto. Creo que el concurso en arquitectura nos permite de alguna forma ser absolutamente libres. Libres porque no tenemos ningún cliente que nos está... El cliente somos nosotros mismos. Y todos estos proyectos que se están proyectando aquí, todos son proyectos de concursos de arquitectura. Con el que habéis empezado, del Palacio de Congresos y Ferias de Tarragona, fue un concurso poco después de los Juegos Olímpicos, en los que tuvimos la suerte de ganar con Saez de Oiza como jurado, miembro del jurado, y en Cataluña. Creo que cada proyecto tiene que tener, habla de argumentos, cada proyecto es como un libro que tiene un argumento principal y varios argumentos secundarios que le dan vida al argumento principal, y que cada proyecto responde al lugar y a la función, y también un poco de alguna manera a nuestras propias obsesiones. Y aquí en este proyecto, en las antiguas canteras que construyeron el puerto de Tarragona, habían dejado un salto topográfico de unos 22 metros entre una parte de la ciudad y la parte baja. Y el edificio tenía que responder, por una parte, al urbanismo de la ciudad y, por otra parte, a la propia funcionalidad del edificio. No sé si esto se puede ir pasando. Sí, espérate, me he olvidado. Bueno, pues sí. No, esto es justamente al revés. Ahí tienes. Puedes darle tú mismo. Perfecto. Con las flechas en la derecha. Tarragona es una ciudad, todo el mundo la conoce. Tarragona es una ciudad de un impacto romano importante, aunque haya quedado bastante oculto. En esta parte, en la ciudad, este volumen que aparece ahora era el volumen que podía ocupar el Palacio de Congresos.
dentro de este volumen teníamos que ser capaces de hacer el edificio sin pasarlo y sin sobrepasarlo. Entonces pensamos que hicimos una especie de pirueta mental en la cabeza, pensando que los romanos nos habían dejado como unos arcos gigantescos de forma sistemática que descansaban sobre la cantera romana, la cantera no romana, la cantera de piedra. Y que esos arcos, una vez cuando de repente la cabeza hace la pirueta mental de creerse que los romanos nos han dejado abandonados allí, una sistemática de arcos de ladrillo gigantescos de 90 centímetros de grosor y que van según un ritmo de 720, 360, 720, pues ya una vez nos lo creemos y decimos, bueno, pues entonces ya es muy fácil el hacer el espacio protagonista del interior de esos arcos, colonizar ese espacio y hacer el espacio del Palacio de Congresos. Esto no sé, esto no funciona. La derecha, la flecha de la derecha. No, es que está borrada. Ah, ¿quieres señalar? ¿Tienes un punto? No, si señalar, no, quiero girar. A ver. Ahí. Pues ahora empieza a correr muy deprisa. Bueno, pues estos... Ahora va toda pastilla. A ver. Pues ha pasado muy El archivo deprisa. de Toledo. Tú me dirás dónde quieres. Al dibujo. Yo creo que... Al dibujo. Ahí la planta. Esto es anterior a este. Anterior. Anterior, este. Que esos arcos gigantescos, una vez que ya te imaginas que nos lo han dejado los romanos, entonces ya te atreves, dices, bueno, pues oye, nos atrevemos a colonizar estos arcos de 36 metros de diámetro que descansan sobre la roca y que configuran el espacio protagonista, que es el espacio de la sala, del auditorio. Al mismo tiempo, el propio edificio... Estos son tableros del concurso que se presentó. El propio edificio genera la escalera de conexión entre la parte baja del puerto y la parte alta de la ciudad. Y al final la referencia es la propia roca, porque no había posibilidad, no había... El edificio no miraba a ninguna parte, no tenía fachadas, nada más que las fachadas de la propia roca de la cantera. Entonces, la cantera es el punto de referencia que va organizando todo el espacio y todos los recorridos. La sistemática de los arcos, que ese distinto ritmo permite la versatilidad de las circulaciones verticales y los espacios abiertos. Y al final no se sabe bien cómo. Yo creo que estaban todos en Cataluña estaban muy borrachos con los Juegos Olímpicos y con todo el éxito que habían tenido, y la verdad es que al final esto se consiguió hacer. Para mí es un milagro, porque es un poco aberrante hacer unos arcos de 90 centímetros de grosor, de encofrado perdido de ladrillo, de un pie de ladrillo y alma de hormigón. Una parte del ladrillo encofra el hormigón a la pantalla de hormigón, y después el hormigón es lo que realmente sujeta el ladrillo. Y estos arcos de 36 metros descansando sobre la roca al mismo tiempo orientada hacia el sur, con lo cual actúa de pantalla difusora dorada que introduce unas luces muy bellas en el interior de la sala. Y en la cubierta de todo esto aparece el mirador al mar y el servicio a la ciudad, que utiliza toda esta cubierta como un mirador y que se llena de terrazas y de kioscos, historias. Al final, la escalera, y siempre la referencia de la piedra, que es la que organiza y da orden a ese, de alguna forma, espacio en el que te puedes perder. Ahí se ve bien el arranque de los arcos. El arranque de los arcos sobre la roca. A ver si yo soy capaz de mover. Venga, ya está. Tienes que darle a lo de la derecha.
La derecha es la que avanza, efectivamente. Esta. La sala, realmente siempre hemos estado diciendo cómo transmitir a los jóvenes cómo se hace arquitectura, cómo en este caso el espacio, la funcionalidad del edificio genera realmente el protagonismo de ese espacio en el interior de los arcos. Después ya distintas salas pequeñas y por fuera el ladrillo también era recinto ferial y entonces esos tubos de hormigón son unas linternas que bajan a 10 metros al recinto, introducen luz en el recinto ferial. Bueno, a mí me gustaría, antes de entrar en el archivo de Toledo, hacer un inciso. Vamos a ver. Toda tu actividad profesional prácticamente se nutre de los concursos. Es decir, prácticamente casi 40 años estás haciendo arquitectura a través de la vía de los concursos, que es verdaderamente duro y difícil. Es decir, porque claro, los concursos primero hay que ganarlos. Luego, efectivamente, estás en una dimensión superior. Es decir, como tú bien decías antes, no estás en manos de un cliente que te presiona, te condiciona o trata de condicionarte, ¿no? Tú eres autor de un proyecto ganador en un concurso y eres capitán general con plaza, pero en fin. Es difícil ganar, pero después es mucho más difícil construir. Pues... Nos preguntaba antes Mar, en fin, ¿qué es la arquitectura? Yo tengo aquí una nota tuya que me gustaría leer de tu propia página web. Dice: no importa la magnitud del objeto, la filosofía es la misma para lo micro que para lo macro, para el diseño urbano que para la arquitectura, para una función que para otra. Es decir, aquí estamos hablando de que no importan las funciones, no importa la escala, es decir, eso es acercarte, alejarte en ese ejercicio de aproximación o retroceso que te permite ir madurando la solución. De la filosofía del estudio ha pretendido siempre valorar la componente emocional de la arquitectura, ser conscientes de que la frivolidad y el gesto de moda solo provocan un aplauso temporal. ¿Tú crees que hay alguna definición mejor que otra para la arquitectura? Hay muchas definiciones para la arquitectura. Yo creo que es que arquitectura es todo. Carvajal decía una frase que era importante, que era la capacidad que tiene la arquitectura de provocar felicidad o infortunio. Sí. Yo creo que es una realidad, es decir, hay arquitecturas que tienes que mirar a otro lado, y arquitecturas en lo pequeñito, es decir, cuando te levantas por la mañana y eres espíritu puro y te encuentras con que hay elementos, obstáculos de la arquitectura y abres el ojo y es completamente distinto abrir el ojo y mirar un hacer japónico enfrente con la proporción de la ventana adecuada a la altura de la cama o estar con una ventana con un antepecho que viene a 1 metro y pico de altura. Es decir, la arquitectura yo creo que es capaz de provocar la arquitectura y entendiendo arquitectura también el urbanismo. Es decir, cuando recorres las ciudades y te encuentras que no puedes mirar para arriba porque lo que ves es terrorífico, lo único que puedes mirar, como decía Oiza en algún momento, en que miras solamente los escaparates, porque si está muy nervioso, la arquitectura lo que está mirando es solamente los escaparates de las tiendas, porque si levanta la cabeza ya empieza a ponerse nervioso. Yo creo que la arquitectura es muy importante. Y es muy importante la capacidad que tiene de generar sentimientos. Y esa componente emocional de la arquitectura, que solamente se habla en las escuelas de arquitectura o en foros como estos, no se habla jamás en los despachos de las administraciones, en los despachos de los políticos o en los despachos de los promotores.
hablemos de sentimiento de la arquitectura. Jamás. Hablan de funcionalidad, de metros cuadrados, de rentabilidad, de precio, pero jamás de sentimiento, jamás de la capacidad que tiene la arquitectura de trascender. ¿Y cuándo descubres tú la arquitectura? Quiero decirte, jugabas con el Mecano, yo me lo pasaba bomba con el Mecano, tú jugabas con el Mecano. ¿Cuándo llegas a descubrir que la arquitectura es aquello a lo que realmente quieres entregar tu vida? Yo creo que es un concepto de imaginación. Creo que a la arquitectura mucha gente, que no es el caso mío, han llegado porque dibujaban bien. Oye, este niño que dibuja bien, venga a la arquitectura. Yo dibujaba muy mal y sigo dibujando mal. Lo único que he desarrollado es la herramienta para representar los objetos arquitectónicos que quieres contar. Pero yo creo que yo he llegado a la arquitectura por la imaginación, por aquello que decía Julio Cano de Antoñita la Fantástica, de disparate, de pensar lo que es posible y lo contrario de lo que es posible, por pensar lo imposible y lo posible, que es una manera muy buena de entrar en los concursos y de entrar en la arquitectura. No conformarse, estar dándole vueltas a ese objeto e imaginar ese espacio, porque realmente creo que el verdadero protagonista de la arquitectura es el espacio, al final, en definitiva. El espacio que es algo más rico que dos planos paralelos. Ese imaginar el espacio simultáneamente desde la visión de la hormiga que va por abajo o de la mosca que va volando por arriba y qué es lo que veo, o convertirte en agua que quiere entrar por la ventana, y entonces si eres agua que quieres entrar por la ventana y a la vez eres ventana que quieres impedir que entre el agua, harás bien una ventana. Y no lo sé, yo creo que esa especie de dualidad de cabeza que provoca la imaginación, yo creo que es una herramienta muy buena. ¿Hay etapas en tu evolución personal de las que seas consciente o que estén asociadas con determinados acontecimientos? ¿Has tenido qué influencias, con qué influencias arrancas tú en los años 70? Fíjate, me impresionó mucho, me han impresionado mucho los maestros que hemos tenido en la escuela. Sí. Los maestros de la escuela, que realmente eran auténticos maestros, Carvajal, Loiza, Moneo, de la Sota, Julio Cano, todos esos personajes de alguna manera nos han influenciado muchísimo y yo creo que además todos ellos ¿cómo te diría yo? En cómo enfrentarte con la arquitectura. Aparecían personajes que te contaban la arquitectura desde lo posible y lo imposible, desde una dirección y su contraria, que era Oiza. Estabas en clase, te podía, lo que hoy te decía que era blanco, al día siguiente con la misma vehemencia y fuerza te lo demostraba que era negro y te lo creías. Es decir, esa especie de dualidad te hacía, bueno, yo creo que de alguna forma enriquece el proceso de pensamiento. Claro, es una invitación a la reflexión, te está dando las claves para decir, no tengas miedo con el papel en blanco. Sí, pero también, y después, por otra parte, también la sensatez de los maestros en los materiales. La cantidad de veces que nos decían, oye, no venga usted con todos los materiales en este proyecto, ya tendrá tiempo, vaya seleccionando materiales y ahora haga en ladrillo, mañana en hormigón, el próximo en hormigón y el siguiente sea transparente, pero no mezcle todos los materiales. No sé, yo creo que todo eso nos ha ayudado mucho a todos. Hablamos un poco de Toledo. Venga. Bueno, Toledo, San Marcos, lo que queda. Fíjate, Toledo, pero claro, esto es del concurso. Toledo, en un momento determinado, saca el templo de San Marcos, que es un edificio
gigantesco que estaba prácticamente ruinoso, y dicen, saca concurso, no sé si era internacional en aquel momento, era nacional solo, a ver qué se puede hacer con el templo de San Marcos. Y hagan ustedes un centro cultural, o se trata de hacer un centro cultural, una biblioteca, era la biblioteca para toda la bibliografía escrita sobre Toledo, que era un tema muy bonito. Vamos a hacer una biblioteca sobre Toledo, y he escrito miles de libros, pues vamos a hacer la biblioteca específica de Toledo. Entonces, y nos daban en la iglesia esta. Había que reconstruir la iglesia y levantar toda la cubierta. Entonces pensamos, bueno, qué bonito sería una biblioteca de toda la bibliografía de Toledo para los estudiosos de Toledo en el bajo cubierta de la iglesia de San Marcos, con toda la vuelta al horizonte, que la iglesia de San Marcos está en la parte más alta de Toledo. Qué bonito sería tener todo Toledo a tus pies para toda la bibliografía que tenemos. Entonces, y debajo del centro cultural, hundiendo parte del suelo de la iglesia. Todo esto generaba unas imágenes que a nosotros nos atraían mucho, y pensamos que era un tema perfectamente posible. Pero después va cambiando la funcionalidad de las cosas, y te dicen, no, pero es que ahora ya no queremos biblioteca específica para los libros de Toledo, sino que queremos una biblioteca de barrio, una biblioteca que tenga catálogo de Toledo, que pueda servir a la ciudadanía de Toledo. Claro, te imaginas a todos los japonesitos, a todos los chinos subiendo por los ascensores, por las escaleras, al bajo cubierta de la bóveda principal, y ya el uso de esa biblioteca ya pone en crisis el levantar toda la cubierta, y la idea empieza a quebrarse. Entonces la biblioteca tiene que bajar abajo. Bueno, estos son todos dibujos del concurso. Esta es la nave, y ahí estaría la biblioteca. Pero dibujos que siguen conservando esa técnica de ilustrar con color y sombra las secciones. Yo insisto mucho en que no debe de ser, o por lo menos yo lo entiendo, no debe de ser el dibujo para mostrar un dibujo. Es el dibujo que se hace para tener conocimiento de las molduras de los objetos que vas a restaurar, para tener aproximación a la realidad, y que, como es un proceso que es lento y que se borra y se vuelve a iniciar, y que dibuja las celosías y dibuja los complementos que le tienes que meter al monumento, entonces te da tiempo para pensar. Y ahí yo creo que es donde viene la reflexión de dibujo a mano artesanal frente al dibujo rápido de la máquina, del ordenador. Ese dibujo rapidísimo del ordenador, yo creo que no te da la capacidad de pensar. Bueno, aparte de que tampoco tengo ni idea de cómo se dibuja con el ordenador, con lo cual no tengo que defender mi postura de que no sé nada de informática. Pero los jóvenes que manejan perfectamente todo esto van demasiado rápido en el proceso, tienen las imágenes demasiado instantáneas, y no hay tiempo para esa reflexión. Yo creo que es la ventaja del dibujo a mano. Bueno, todo esto, estos son el proceso de imagen del edificio al exterior. Al final desaparece la posibilidad de hacer la biblioteca en el bajo cubierta, y se negocia con el ayuntamiento que la biblioteca tiene que bajar al nivel bajo, y en vez de biblioteca se tiene que convertir en archivo municipal de Toledo. Entonces, a partir de ahí, pues ya esta es la imagen, la iglesia de la que partimos, que formaba parte de un complejo más amplio. Claro, era la iglesia del convento de los Trinitarios Descalzos. La parte conventual se había derribado, y quedaba solamente la parte de la iglesia que había tenido culto durante unos años, y al final ya se había desacralizado, y lo utilizaba el ayuntamiento para almacén
Bueno, entonces aquí había que construir una nueva arquitectura sobre estas trazas del primitivo convento. Aquí es donde aparece ya también cómo se hace una arquitectura nueva en un entorno protegido con palabras y con dibujos y con imágenes actuales. Se podía construir el archivo dentro de esta línea que pasaba por el claustro primitivo, y ya aparece el proyecto del archivo. El proyecto del archivo que realmente yo creo que quizá este es el mérito que pueda tener este proyecto, y es que está enlazando, o sea, que no quiere pegar el alarido en la parte histórica de Toledo, que no quiere decir aquí estoy aquí está el arquitecto, la arquitectura moderna, que quiere hacer una arquitectura actual, pero que respete, que dialogue con la arquitectura antigua. Entonces aparece el muro que de alguna manera engancha con toda la tradición conventual y conventos y la arquitectura muraria de Toledo en un muro de hormigón. Pero un muro de hormigón que quiere tener transparencias, que quiere hablar de cosas que ocurren dentro, y por eso aparecen esos huecos grandes que dan transparencias y sugerencias a los patios interiores. Y aparece de nuevo el protagonismo del espacio, que realmente es lo que, entre la parte funcional que necesita el archivo, que se resuelve con ese contenedor de los documentos, de los compactos, y el espacio primitivo de la iglesia, aparece lo que yo creo que debe de ser el protagonista de la arquitectura, que es el espacio, y en este caso el espacio intersticial que envuelve por una parte a los documentos que contiene y se configura con el espacio de la iglesia, que es este. Y ahí ya empieza a aparecer pues todo eso que es totalmente subjetivo de cómo se valora ese espacio, cómo se intuye. Es curioso cómo en algún momento los restos arqueológicos que aparecen ahí dentro, en que los arqueólogos, después de paralizar la obra durante 8 meses, dicen, bueno, ya pueden entrar ustedes aquí con las máquinas porque ya está catalogado esto, ya hemos sacado todos los objetos interesantes que había y ya esto no tiene ningún interés, pueden ustedes meter la máquina. Es cuando decimos, no, si han aparecido todo esto, estamos haciendo el archivo de los documentos escritos desde el siglo VII, que los restos arqueológicos formen parte como un documento más de la historia, y se queden aquí. Entonces el patio que configura todo esto es una especie como de alfombra que está flotando encima de unos restos que no tienen ningún valor, pero que tienen el valor ambiental de las trazas de unos tejidos medievales. Y por aquí, y aquí aparece otra cosa que a mí siempre me ha preocupado mucho, que creo que está relacionado con el argumento de la arquitectura, que es lo que se siente en la secuencia del tránsito. Al transitar las arquitecturas estamos sintiendo, el arquitecto de alguna forma con sus trazas está dirigiendo y está argumentando la capacidad de la arquitectura de impactar o de impresionar al usuario. Y ese impacto tiene que ir controlándolo. La entrada a este patio, podíamos haber entrado perfectamente a lo nuevo, por lo nuevo. Entramos a lo nuevo por lo viejo, por una bóveda que aparece ahí, que estaba en la iglesia, y desde ahí ya se entra en el espacio una secuencia de una transición con unas penetraciones de luces determinadas y controladas. Yo creo que la arquitectura y el espacio se tiene que valorar siempre con la luz, y con la luz y con la capacidad de percibir ese espacio, de valorarlo, de leer ese espacio, o de dejarse impactar por ese espacio. Hay una máxima árabe que dice, no enseñes nunca el fondo de tu pensamiento, el fondo de tu bolsillo. Es perfectamente aplicable a la arquitectura. No enseñes nunca el fondo de la arquitectura. Deja que se segreguen los jugos gástricos de la apetencia del recorrido. Y entonces dejará, o sea, si al asomarte a este espacio, al fondo el muro se quiebra y aparece una luz lateral, tendrás
la sugerencia o la atracción de decir qué hay allí, qué hay después de aquello, o sea, que me siga mostrando cosas, no sé. Hombre, tus comentarios me traen a la cabeza la importancia del contexto, es decir, y lamentablemente en cuántas ocasiones se hace tabla rasa del contexto, desde la facilidad de toda esa mecánica de producción, que tantas veces resulta ajena a esa realidad. Y vuelvo a hablar de Ortega y aquella razón del lugar con la que él gustaba de describir esa singularidad que tiene cada punto del planeta, que de alguna forma está sugiriendo un determinado modelo de vida ideal en cada caso, ¿no? Y además creo recordar que Ortega habla de la razón del lugar cuando está hablando del mito de Don Juan y de la relación entre dos ciudades antagónicas, es decir, Sevilla y Toledo. Ortega sostiene que las andanzas de Don Juan no hubieran sido posibles en una ciudad como Toledo, con una topografía agreste, el río, todos unos cerros pedregosos desde donde los propios habitantes están esperando que llegue el enemigo. Es decir, es imposible que en ese escenario tuviera lugar una vida como la de Don Juan, en una ciudad como Sevilla, una ciudad horizontal, luminosa, una ciudad donde hablan las calles, las plazas, las flores en la ventana, donde las mujeres pronuncian una S líquida que te derrite. Es decir, imposible. La razón del lugar, es decir, ¿cómo llegas tú a establecer esa relación de complicidad con el lugar? ¿Cuántas horas toma efectivamente llegar a tener ese nivel de confianza como para empezar a reconocer las propias sugerencias que el lugar te hace? Hablas de Ortega, y a mí hay una frase de Ortega que me ha marcado toda la vida y que me marca en cada proyecto, que dice, que es lapidaria, dice: toda realidad que se ignora prepara su venganza. Sí. Toda realidad que se ignora prepara su venganza. Cuando estás haciendo un proyecto, si te olvidas de la realidad que tienes, si hay realidades que al olvidarlas te van a machacar. Yo creo que eso en arquitectura es fantástico, fantástico también para llevarlo en la mochila y tener cuidado porque te puede colapsar, porque hay tantas realidades que tienes que ir seleccionando y filtrando y olvidando, pero que cuando olvidas una realidad que te impide abrir un hueco para valorar una cosa que tienes enfrente, te arrepientes. Entonces, hay que estar, yo creo que debemos de estar, por lo menos es bueno estar pendiente de las realidades que te acompañan y que, no sé, en esa locura que siempre se ha definido entre arquitectos e ingenieros, ¿no? Siempre se ha dicho que el ingeniero es un sabio que resuelve problemas y una vez que ha resuelto el problema y le da 7 se marcha al cine y está tranquilo. El arquitecto es un loco que está siempre dándole vueltas al tema de la arquitectura. Machado decía, cada sabio su problema y cada loco su tema. Los arquitectos somos unos locos y por eso entiendes que haya locos que participen, 200 arquitectos en un concurso, a ver qué podemos hacer con Notre Dame o con lo que sea. Es decir, solamente la locura del tema de la arquitectura es la que nos mete en ese mundo y toda realidad que se ignora, prepara su venganza, es lo que acentúa esa locura, ¿no? Pero bueno. Seguimos, perdóname que te he interrumpido. Bueno, pues nada, pues estos son imágenes de ese espacio protagonista que es el archivo, el espacio en el que los restos arqueológicos como este arco romano o una cisterna árabe
se introducen dentro de la arquitectura, aunque no tengan mucho valor, y la secuencia esa de patio, todo recorrido en una dirección tiene un recorrido inverso en la otra dirección, y esa dualidad al proyectar yo creo que la debemos de tener presente. Esto, fíjate que en el subconsciente, esto apareció después en la fotografía de la derecha de ese Ajímez del convento de las Carmelitas, que mira a la calle sin ser vista de una parte alta, pues de alguna forma está en un lenguaje actual, en ese Ajímez que desde el patio está mirando a la plaza sin ser visto desde un punto de vista más alto, ¿no? Creo que es muy importante para los arquitectos, sobre todo para transmitir a los jóvenes, es que nuestro paso por la vida y por la arquitectura deje una huella mejor de la que nos encontramos. Yo creo que aquí, en este caso, hay una puesta, una introducción de una arquitectura que pone en valoración lo que realmente era digno de la arquitectura antigua que tenía, que es la serenidad de las cubiertas de la iglesia y de la sacristía. Claro, y estableces ahí una especie de pantalla puesta en escala, con ese hormigón coloreado, que además es un material con el hierro y la madera recurrente en tus proyectos. Yo creo que el hierro casi ese mimetismo con la propia tierra. Yo creo que hay que tener cuidado con el hierro. El hierro nos estamos pasando en hierro. Al hierro hay que quitarle hierro con otros materiales, porque el hierro es un problema. Aquí, en este caso, yo creo que el hierro lo que hace solamente es actuar de zuncho, de encofrado perdido del hormigón. Y queda formando parte, es como una uña, o sea, no se pone a posteriori, sino que es lo que está conformando el propio hormigón. Por cierto, hablábamos antes, tomando café, de tu experiencia en Cerdeña. Y claro, ¿cómo es el panorama que tú descubres cuando llegas allí y empiezas a ver, claro, con esa habilidad de los italianos? Fantástica. Fantástica, sí, hay que reconocerlo. Pero, es decir, arquitectura y significado, es decir, empiezas a encontrarte una profusión de mensajes vacuos, vacíos, que tú naturalmente tratas de meter en cintura y señalar la importancia de dotar a todo eso de profundidad, de argumento, de razones, de todo tipo, que las hay, ¿no? Bueno, no sé. Eso lo hemos visto todos en las escuelas de arquitectura. La verdad es que un proyecto, hay como una especie de realidad. En él se convoca un concurso, se convoca un proyecto, se convoca un proyecto de la escuela, que en el plazo de 20 días o de 50 o de lo que sea, hay que entregar el proyecto con una determinada función en un determinado lugar. Y hay como una especie de obsesión de llegar a la forma arquitectónica, que es al final lo que nos están pidiendo. Nos están pidiendo que demos una solución formal a una necesidad funcional en un determinado lugar. Y a esa forma se llega de una manera, entiendo, bastante frívola, con imágenes preconcebidas de revistas o de imágenes de lo que nos rodea. Y me obsesioné un poco con participar a los alumnos, el darles una razón para llegar a esa solución de forma, pero con argumentos que les diesen seriedad, que les diesen poder. Y me obsesioné con transmitirles que preguntasen al lugar. La primera cosa, vayan ustedes al lugar, vean el sitio, miren a la derecha, a la izquierda, de día, de noche, con lluvias, con sol, y imaginen a ver qué singularidades tiene, porque igual hay un almendro que nace en el norte y que es bellísimo en primavera y hay que considerarlo, o hay una montaña, o hay un volcán, o hay un árbol, o hay una catedral.
el lugar tiene mucho que decir en la arquitectura. Y si escuchan el lugar, ahí habrá argumentos. Pero también la función, la propia funcionalidad de lo que tenemos que meter dentro del edificio está hablando. No es lo mismo hacer un colegio en el que hay una serie de unidades repetitivas que hacer un auditorio en el que el espacio es un espacio estático en el que hay que admirarlo. No es lo mismo hacer un museo que hacer un hospital. Es decir, la función tiene mucho que decir a la forma. Y después, por último, están las propias obsesiones que cada uno de los arquitectos tenemos, de lo que hemos vivido, de la cultura que hemos mamado y en la que nos hemos criado y hemos visto. Entonces, todo eso generará unas tranquilidades en el proceso de lo que estamos construyendo. Nos dará una seguridad, no tendremos que estar pendientes de lo que está de moda, de lo que no lo está, de lo que han hecho los grandes arquitectos o de lo que no han hecho. Nos dará una arquitectura que es posible que nos equivoquemos, pues muy posible, pero será personal. Están en el camino realmente para hacer en algún momento una arquitectura que no responda a modas y que no responde a nada más, que sale de las entrañas de cada uno. Yo creo que ese es el camino y lo que tendríamos que transmitir en las escuelas de arquitectura a todos los jóvenes que se obsesionan y rápidamente, con el corta y pega, llegan a una solución de forma. Bueno, eso... Sí, también podríamos hablar de las escuelas de arquitectura, es decir, ¿cómo ves? Pues tú ya estás en parte desligado de todo ese universo de la docencia. ¿Cómo ves tú el proceso formativo, la formación de los arquitectos? Es decir, no se incurre frecuentemente en omitir la importancia de todo eso, de esa profundidad. No sé, yo estoy un poco alejado. Resistirse a esa permanente tentación de esa cultura de la imagen, quizás la capacidad de seducción. Quizá habría que insistirles en que vayan un poco más despacio, pero desde luego están infinitamente mejor preparados. O sea, yo le decía el otro día a unos cuantos arquitectos de nuestra generación buenísimos que nos suspenderían a la mayoría si saliésemos con nuestros proyectos fin de carrera. Si recuperásemos esos proyectos que en su momento parecían que nos hacían crecer 7 centímetros, y si los mostrásemos ahora, los jóvenes arquitectos se reirían. Es decir, yo creo que ahora mismo están pero en cambio hay una cosa que quizá en esos proyectos en los que, desde luego, no tenían el valor y la imagen que de los que tienen ahora, lo que sí que creo es que eran personales. Yo creo que eran más personales, y mucho menos efectivos. Es decir, los proyectos que están haciendo ahora los jóvenes son muy superiores a los nuestros. Están preparados de cine, tienen las herramientas a su alcance. Quizá lo que procede, o que el consejo que yo les daría es que fueran un poco más despacio, más meditadores, pero bueno, eso da cuenta. Vamos a ver un poco México. Cuéntanos la historia esa de Alfredo Harp. Esto lo he contado varias veces. ¿A ti te llaman? Sí, lo he contado varias veces que el no trabajar por la inmediatez. Fíjate que Toledo nos tiraban huevos cuando íbamos allí. No sé si se lo sabe. Fue un proyecto en el que amenazaron denunciar a la UNESCO que quitasen a Toledo la titularidad de Patrimonio de la Humanidad por la aberración que se había hecho en el casco histórico introduciendo unos muros de hormigón. Fue durísimo aquello. Después ya cambió la situación, cambiaron las tornas y tuvo aceptación y reconocimientos. Pero fue duro. Pasaron como 10 años o 12 años de todo aquello y por Toledo pasa
personaje importante que quiere hacer el archivo histórico del estado de Oaxaca. Oaxaca en México, no sé si lo conocen ustedes, es como todo Portugal. Bueno, pues el archivo de Portugal en la capital. Y ve aquello y dice, venga, que busque a ese arquitecto para que venga. Bueno, pues al final llegué a Oaxaca. Los réditos de verdad de ese edificio del archivo municipal, del pequeño archivo municipal de Toledo, se convierte en Oaxaca, en la ciudad de los archivos, de muchísimos metros cuadrados y de muchísimos metros lineales de compactos. Bueno, no sé, esta es la segunda historia. O sea, cuando llego a Oaxaca, los documentos del archivo estaban en una situación de este tipo. Es decir, al final aparece la necesidad funcional. La necesidad funcional que es la que inicia todos los procesos. En arquitectura nunca se inicia el proceso por la parte emotiva de la arquitectura. El proceso que inicia cualquier hecho arquitectónico es una necesidad funcional. Si necesitamos que los documentos estén así, hay que cambiarlos, hay que contenerlos, hay que restaurarlos. Estaban en esa situación los documentos en las diversas naves. Al final, después de muchos procesos, el documento, entendíamos que la elección del material en una ciudad en que todo es de adobe, de gruesos muros de adobe, claro, a mí me emocionaba mucho esos muros oaxaqueños del adobe de la Mixteca, pero claro, es impensable el construir un archivo con los pesos que tiene, los 4 niveles de documentos, con los compactos, construir entregarnos a unos muros de adobe portantes hubiera sido una aberración porque pues, no aguantaba, sobre todo en una zona sísmica muy fuerte. Entonces pensamos que el hormigón que copiase o que entonase con los adobes de la Mixteca sería lo acertado. Y en una zona donde había como muchos árboles, se organiza todo el edificio del archivo. El edificio del archivo, que está dentro del Parque de las Canteras, lo que pretende es no ser un elefante blanco que cae, que es lo que ocurre muchas veces en la arquitectura, que la funcionalidad solamente se mira a sí mismo y no mira al entorno. Lo que queríamos lo que propusimos es que el edificio tenía que ser permeable a las gentes del parque y que la parte cultural del archivo se participase con el uso del parque. Y aparece la trama pública en la que introduce a los niños y a las gentes en el interior del edificio, sin perturbar el uso del edificio. Esta sería la entrada desde el parque que da acceso a esto no sé si está pensado en una secuencia del tránsito. Desde la entrada se está intuyendo los espacios interiores, se está viendo ya a los niños que están jugando o leyendo en las bibliotecas infantiles o juveniles y se entra en un vestíbulo. De nuevo la secuencia del tránsito tan importante en la arquitectura. Entramos en un vestíbulo en el que se permite el acceso al auditorio. El auditorio deja de ser una sala de conferencias. El auditorio lo que quiere es ser algo más que la sala donde simplemente aparece un conferenciante. Quiere ser más versátil y entonces se abre a 3 patios laterales y permite una versatilidad en el uso. El escenario se proyecta hacia afuera del patio y permite que haya teatros infantiles, bueno, no sé. La secuencia de patios. Es curioso como aquí nos decían que tienen que meter aire acondicionado. No hay ninguna sala, salvo uno de los compactos donde están los documentos, donde haya aire acondicionado. La climatología de Oaxaca es excepcional.
una temperatura muy constante. Entonces, simplemente abriendo patios y favoreciendo la ventilación cruzada, ya se tiene un grado de confort importante. Bueno, todo esto son, todo el edificio surge en torno a una secuencia de patios que a su vez están organizadas por unas preexistencias de unos árboles que ya existían. De alguna manera está, la secuencia de los patios está al dictado de los árboles centenarios o no tan centenarios que existían en el terreno, en el parque. Bueno, esta sería la parte pública donde están los niños, pero a su vez hay la trama del documento que está encima de todo esto, que está participando de la vida del parque de los niños y al mismo tiempo, sin ser interferido, está mostrando a los niños, sin interferencia, está mostrando a los niños la actividad de los documentos. La actividad de los documentos, en este caso, en el tránsito público de la gente del parque que penetra dentro del archivo sin ningún tipo de obstáculo, hay unos vidrios blindados en esta zona en la que se está mostrando los compactos que contienen los documentos de la historia de Oaxaca. La secuencia de patios que se abren a muros interiores, a patios interiores con agua. Todo esto es la parte pública de la trama, de la secuencia del tránsito que se va abriendo a sucesivos patios y ese argumento que decíamos antes de alguna manera la circulación va mostrando al visitante el argumento del edificio. Aquí este sería el acceso al vestíbulo principal, pero esta circulación está bajo la sombra, bajo la protección de la circulación del documento que desde el claustro donde están contenidos todos los documentos lleva los documentos a la sala de los investigadores. Aquí arriba, abajo es la parte pública en que circulan sin ningún control la gente del parque, y en cambio por arriba, bajo la protección está la sala de los investigadores y la circulación de los documentos con la parte interior el Sancta Sanctorum del edificio, que es el claustro de las bodegas. Desde aquí, en esta circulación, ese tránsito, se conecta el vestíbulo público del parque con el vestíbulo principal del edificio, a través siempre de patios, en que accedemos al vestíbulo principal. Aquí hay una reflexión que para mí es importante, y es que un edificio público tiene que quedar bien en público. La obligación que tenemos de marcar la importancia de lo que contiene los edificios que hacemos. No es lo mismo un colegio que un edificio que contiene unos documentos. Es el único edificio que va a contener toda la historia de Oaxaca, con el efecto de luz. En principio me criticaron muchísimo: ¿cómo hace usted, arquitecto, un vestíbulo que tiene 14 metros de altura? Pero es que esto es una aberración, esto es un... Sí, argumenté como pude. Que no, es que vamos a hacer plantas intermedias, este es el espacio de reserva. Este es un espacio de reserva que en su momento, si el edificio tiene que crecer, por aquí esto es facilísimo que crezca. No, pero la imagen es sobrecogedora, esa luz cenital de los lucernarios proyectando esos haces sobre el paramento. Todo, siempre abierto a secuencias de patios. Además, eres un arquitecto no solo capaz de dar solución, la mejor solución al problema, a los problemas funcionales y a los conceptos generales, conceptos especiales, sino que además no renuncias a sacar todo el partido posible a ese valor epidérmico de la arquitectura que está en el detalle constructivo, en la sabia elección de los materiales, en ver cómo se encuentran unas partes con otras. Todo eso, efectivamente,
¿Qué tiempo te toma? Porque claro, la traducción de todo eso, aparte del talento personal, está en ese nivel de compromiso personal que cada uno tenga con ese tema que tiene sobre la mesa. Pues yo creo que al final es la casualidad y la suerte. Yo no te puedo creer, yo no te creo, no me lo creo. Esta es la zona de dirección siempre abierta a patios, que hace pequeño lo grande. Yo creo que, fíjate, cuando se juega con el claro oscuro, esta es una sala de la Secretaría, cuando la Secretaría se abre a un patio, la Secretaría está en oscuridad, se abre a un patio que da la luz, que transparenta el despacho del director que está en oscuro y que vuelve a transparentar la luz del fondo del patio final. Ese claro oscuro te da profundidad de campo y entiendo que hace grande lo pequeño, creo. Bueno, algunos de ustedes, los que no son arquitectos, sin duda están empezando a percibir la complejidad del trabajo creativo de la arquitectura, claro, la cantidad de matices, de situaciones en las que los arquitectos deben ponerse a la hora de encontrar esa solución formal, que en definitiva es lo que se te está pidiendo. Es decir, usted forma un espacio capaz de acoger estas funciones. Es decir, aquí este vestíbulo que yo creo que es interesante, que le dimos muchas vueltas, el vestíbulo principal, en el que entran los investigadores, te está mostrando lo que realmente contiene el edificio. Te está mostrando la parte pública del edificio. A través de esta ventana estás viendo toda la sala de exposiciones con los eventos públicos del edificio. Y te está mostrando sesgadamente la sala de los investigadores, donde están todos los documentos que se contienen en el edificio. Y lo que es más importante, creo, te está mostrando el camino para llegar llegar a los dos lugares. Que sería la ventana de la izquierda abajo, la ventana alta que estás viendo ahí a través de un vidrio blindado, a todos los investigadores con todos los estantes de documentos, y a la derecha el camino para llegar a un sitio y a otro. Esa secuencia de espacios, este es un vestíbulo previo a la sala de los investigadores, que se abre por una parte a los patios del edificio y por otra parte al parque, a los patios interiores del edificio y al parque. La sala de los investigadores, que era una sala que estábamos muy obsesionados con darle la importancia, hacer el espacio adecuado para los investigadores que se pasan muchas horas trabajando en los documentos, siempre buscando la luz del norte. Eso es fantástico. Y que filtra luces de levante a través de celosías que tienen los laterales, a través de estas celosías. Celosías que permiten el doble cerramiento y que controlan el espacio, que filtran esto. Si hubiera estado abierto completamente, porque hubo muchas tentaciones, porque fue muy complicado construir con el mismo hormigón que estábamos construyendo el edificio, construir esas celosías. Decían, el arquitecto, no podemos hacer aquí una ventana normal, si esto es para que se asomen y respiren, ¿por qué no? Yo creo que fue un acierto, porque lo justifiqué diciendo que no podía ningún investigador que saliese aquí a fumar un pitillo, a descansar o a hablar, sacar un documento que estaba analizando y tirarlo por la ventana al compañero de abajo, y que por eso hacíamos la celosía, para evitar que tirase alguien algo. Pero qué importancia extraordinaria tienen los huecos. Pues es la forma en la que los edificios se comunican con el mundo exterior, hacia dónde miran, es decir, con qué se relacionan de ese entorno, y cómo el entorno penetra y al mismo tiempo establece comunicaciones dentro del propio interior. Esta es la parte de todo el complejo, son en total unos 16.000 metros cuadrados, la parte principal, la que origina realmente la parte funcional
del edificio está contenido en el contenedor de los documentos, que es el claustro que ven aquí en amarillo, al que se accede desde donde se están manipulando los documentos, restaurando o catalogando, se accede directamente a la parte del contenedor de los documentos, que se abre en torno a un claustro, que es el claustro de las bodegas, donde están todos los contenedores en 4 niveles de los documentos. Este sería el... Al final, yo creo que la satisfacción es que realmente la necesidad funcional está cubierta, pero creo que el arquitecto debe de dar algo más que satisfacer una funcionalidad del edificio, ¿no? Esto creo que es importante, esa frase que decía Mies de Dios está en el detalle. Los detalles, y además muchos de ellos totalmente improvisados sobre la marcha con el herrero de turno, creo que es muy importante. Detalles de patas de mesas o de mirillas de la sala de los investigadores, detalles de puerta, de una escalera que sube a la sala. Le dimos muchas vueltas porque la verdad es que era complicado, no sé si hemos acertado o no, pero ¿cómo se hace la puerta a un edificio principal de estos? ¿Cómo haces la puerta principal? De una puerta de 8 metros de ancho y 2,20 de altura. Entonces, queríamos que, por una parte, que fuese significativo el material. El material debía de ser una placa de acero de 10 milímetros de espesor, como si fuese la caja fuerte de un banco. Está conteniendo los documentos, debía de ser algo realmente protector. Por otra parte, también queríamos engañar al ojo y decir, sí, es protector, pero menos, pero tiene que ser abierto, tiene que ser flexible. Entonces, pues, hagamos que pivote en torno a un eje y que esté como flotando, que no toque ni el dintel ni el suelo. Bueno. Esta es la sala del auditorio. Me gustaría que viéramos también el Palacio de Justicia de Calatayud y tal vez terminar con el palacete de la Fiscalía. ¿Te parece? Aunque yo no sé si está en este bloque o está en el anterior. ¿Me lo puede buscar, por favor? Aquí solamente podríamos hacer el Parque de las Canteras, sí, antes de pasar a eso, perdón. Solamente la historia. La historia es que había que hacer el archivo dentro del parque, entonces decidimos que ya, pero el archivo va a impactar mucho sobre el parque. Vamos a hacer el plan maestro del parque, hicimos el plan maestro del parque con una serie de proyectos que iban a mover mucho las tierras y que iban a generar una colina artificial con la vía ruidosa. Pero en el transcurso de la obra, cuando ya solamente pensábamos que a duras penas seríamos capaces de construir el archivo y un pequeño bosque, aparece la situación que nos piden de traer aquí al parque el Palacio de Congresos, el recinto ferial y el centro de negocios. Entonces, claro, de un proyecto que ya estaba hecho y que se estaba construyendo ya en la parte alta de Oaxaca y que había un movimiento ciudadano que quería paralizar esa construcción. Entonces nos piden que estudiemos la posibilidad de traerlo aquí al parque. Claro, yo me asusté muchísimo diciendo, pero bueno, es que 28.000 metros cuadrados de impacto en el parque, bueno, es que machaca, es que destrozaría el parque. Entonces, bueno, pues ahí fue que hicimos un invento que es, bueno, no sé, es muy largo de contar. Este es el acceso al parque. Bueno, lo que hicimos fue un palacio de congresos que estaba justo debajo del área deportiva que teníamos planteada en el proyecto inicial. Debajo de un campo de fútbol y 4 campos de básquet metimos el palacio de congresos y todo esto se conectó con el recinto ferial
que era una estructura metálica que protegía todas las ferias con una cubierta de cristal sombreada a 2 metros de altura con una capa de grava. Entonces, bueno, en el que, bueno, eso es complicado contarlo, pero bueno, el problema fue bueno, el problema y la satisfacción que yo nunca había vivido de tener 1.200 obreros trabajando en la obra. 1.200 obreros cuando yo estoy acostumbrado a tener como 5 o 6, y ya es mucho. 1.200 obreros con maquinaria, aquello era una auténtica locura. Que por supuesto no llegábamos al final, ¿no? Era imposible llegar a inaugurar todo esto. Nos ponen la amenaza de que viene el presidente Peña Nieto una fecha determinada y que aquello tenía que estar terminado. Claro, a los mexicanos pues, se termina aparentemente el recorrido por donde va a ir el presidente y las partes donde van a dar la comida para las 1.200 personas. Se organiza, aparece el presidente con 4 helicópteros y se inaugura. Arquitecto, no se preocupe que esto mañana, cuando se marche el presidente, seguimos terminando todo lo que no está terminado. Todo provisional, los depósitos de agua, las cisternas, los aljibes, los aseos, todo provisional, los plásticos por encima porque los vidrios no funcionaban, una tempestad de agua de un día de esos muy lluvioso de Oaxaca, el tema tropical. Y ese mismo día, con la promesa de que al día siguiente continuaba, resulta que aparece ese sismo terrorífico en Oaxaca, que destroza Oaxaca, que hay 300 muertos, Claro, al día siguiente, cuando llegamos a la obra, por supuesto, con toda la razón del mundo, allí no había nadie y se ha paralizado y ahora parece ser que lo quieren reactivar. Bueno. Pero bueno, llegamos a esta situación. Sí, ya está. Bueno, pasamos entonces al otro bloque. Por volver sobre los edificios antiguos, porque además qué ejercicio tan virtuoso, tan enriquecedor en la mayor parte de los casos. ¿Qué desafíos plantea encontrarte con la reutilización de un edificio antiguo, verdad? ¿Vas a utilizar la fiscalía? Sí, la fiscalía o el proyecto de Calatayud. A ver si nos lo puede poner. Esto, ¿y aquí está aquí? El otro día leí una entrevista a Rafael Manzano que hablaba de la alarma de que los arquitectos somos el peligro número 1 para los edificios antiguos porque sostenemos que siempre seremos capaces de hacerlo mucho mejor que los antiguos. Yo creo que en algún caso puede ser, pero en fin, yo creo que la mayor parte de nosotros se acerca a los edificios antiguos con respeto, con humildad, con los ojos y las orejas bien abiertos, ¿no? Tratando de recibir y captar esas sugerencias que indudablemente claro, tú lo sabes, tú lo has hecho muchas veces y muy bien. Yo creo que es una suerte, ¿eh? O sea, intervenir en un edificio histórico, sí. Yo creo que te da unas pautas. Solamente hay que observar el lugar, que en este caso el lugar es el edificio antiguo, porque te está hablando, te está diciendo, a ver, qué tienes que limpiar, qué tienes que valorar. Yo creo que te da unas pautas y un camino para recorrer bastante documentado. El análisis de su proceso constructivo te da las claves para saber qué es original, qué se ha hecho después, etcétera, etcétera. Ese era el seminario, ese fue otro concurso de la administración, que era el seminario de nobles de los jesuitas en Calatayud. Y que lo que había, bueno, pues eran, lo veis ahí en la parte de la izquierda, una intrusión de las viviendas, de los patios de las viviendas adyacentes sobre el patio principal, y aquí había como un diálogo entre lo que teníamos que construir de nuevo y lo que había que preservar.
este patio, que era el patio que se convirtió en el patio de los juzgados, realmente se ocultaba o se tapaba y tapaba a las vistas de toda la ropa tendida, de la domesticidad de las viviendas de al lado. Pero aquí había una transición entre la parte nueva y la parte vieja, en el que se dejaban y se valoraban los trozos de paños protegidos del edificio, los estucos antiguos, que no tenían mucho valor, pero que eran muy agradables, y la escalera principal del edificio de los nobles. Yo creo que el poner en valoración lo antiguo con el criterio artesanal con el que nació y ponerle el marco con la arquitectura nueva. Esta es la sala una sala de bodas en el desembarco de la escalera. Y siempre buscando esas transparencias. Bueno, no sé. No sé si está por ahí la fiscalía, que me gustaría Vamos a ver. ¿Lo controlas tú desde ahí? Pues, venga. Este fue otro concurso muy complicado, porque era un edificio de 1905 que estaba protegido, en el que este edificio sufrió en el 1911 una ampliación y se convirtió, era un palacete, un chalet, un palacete Manuel Silvela, que tenía su jardín propio, y que en la ampliación habían colonizado el jardín y lo habían convertido en viviendas por plantas. Entonces, el concurso que planteamos es que recuperar el palacete de 1905, derribando la ampliación de 1911, y que haciendo una nueva arquitectura que tapase y que se ajustase al crecimiento de la ciudad en los últimos 100 años, que había hecho que las medianeras pasasen de tener unas medianeras de 2 alturas o 3 alturas a 12 alturas o a 13 alturas. Entonces, tapando esas medianeras, hacíamos el edificio altamente tecnificado para las oficinas de la Fiscalía, y en cambio dejábamos como muestra a recuperar y a tratar con los artesanos, casi con los artesanos que habían construido aquello, bueno, que seguían con la tradición de esos materiales, lo que era el palacete primitivo de 1905. Entonces, con eso ganamos el concurso, y al final, con la CIPAN y con la Comisión de Patrimonio del Ayuntamiento, no fue posible negociar nada de aquello, y nos dijeron que ni hablar, que aquello había que construirlo. Y bueno, pues hicimos lo que pudimos con una empresa fantástica que es Fernández Molina, que la verdad es que yo he tenido solamente 2 obras en mi vida en la que no me he arrepentido de haberme metido en la obra. No sé si os habrá pasado a vosotros, pero normalmente siempre hay un momento del proceso de constructivo que dices: ¿en qué momento me he metido yo en esta obra? ¡Qué horror! ¡Qué desastre! Bueno, pues yo solamente he tenido 2 obras, una la Fiscalía esta y otra una pequeña iglesia en Torreblancos, en Soria. Fue fantástico, y la verdad es que aparte de que le dieron el premio Endesa a la mejor obra, a la obra más sostenible, ¿no? La obra más sostenible. Sí. Bueno, y más premios que recibió, pero fue una experiencia fantástica en la que decidimos que el edificio había que unir lo antiguo y lo moderno, losas de hormigón
Este es el vestíbulo de entrada en el que el amasijo de hierros de las mansardas de la cubierta, hicimos ahí una especie como de lámpara. La situación era esta de la derecha y al final termina con esto. Este es el remate de la cubierta de las mansardas, que sigue el hormigón, que actúa de encofrado de la misma forma arquitectónica que tenían las mansardas, nada más que en este caso es una piel de hormigón blanco que genera donde están los despachos, donde estaba la antigua escalera del palacete. Aparece la escalera representativa de la Fiscalía. Es una pena que este proyecto no, la verdad es que es complicadísimo entrar, porque ahí es facilísimo para los chorizos, porque están permanentemente allí, pero después es complicado para visitarlo. Bueno, ya está. Bueno, todo eso, además, con una organización completamente artesanal, porque claro, eso es extra. Yo no soy optimista con respecto al futuro. Nosotros somos los dinosaurios a extinguir, con toda claridad. No porque se hagan mejor. Es decir, un gran equipo no significa que lo pueda hacer mejor, porque finalmente esos equipos han de sobrevivir con 17 proyectos en danza sobre la mesa, claro. Distribuidos en equipos menores, los que se van atendiendo las cosas, pero ese nivel de compromiso personal, esa dedicación en tiempo, que desde esa condición que reivindico, no lo tiene. Yo me acuerdo aquí mismo, una vez, hablando con Javier Bellés, estábamos hablando de la torre del Banco de Bilbao. Y yo le preguntaba, bueno, ¿y cuántos erais en el estudio? Pues 4 y don Paco. Claro, a nadie se le ocurre pensar hoy día que un proyecto de esa envergadura se asigne a un despacho que no tenga 50 personas allí. Eso es. Lo que pasa, yo creo que efectivamente esa tendencia nos está ganando la partida en un aspecto, yo creo que sustantivo, que es la capacidad de respuesta. Es decir, la gimnasia y la rapidez y la reserva de recursos necesarios como para... Estamos extinguidos. Bueno, Lina Zasoro me decía que no. Una noche, charlando sobre ello, me decía que hay sitio para todos, que hay sitio para todos. Hay gente, las grandes inmobiliarias, en fin, las promociones estas singulares de la administración pública y tal, que puedan tener efectivamente ese destinatario de gran despacho y tal, pero bueno, también cabe la posibilidad de sobrevivir, no sé. Sí, lo que pasa es que yo creo que ahora mismo los concursos que se están planteando, que yo por lo menos no tengo otra vía de entrada, los concursos que se están planteando tienen como boca de fraile a la hora de pedir cosas. Es decir, piden los equipos multidisciplinarios de ingenieros que hayan intervenido en BIC de no sé qué en los últimos 5 años por valor de no sé cuántos millones, de arquitectos, de arqueólogos, de no sé qué. Entonces, no puedes participar en el concurso si en el periodo de tiempo en el que ellos han marcado no has hecho 600 millones de obras, no sé qué. Llega un momento en que dices, es imposible. O sea, terrible, aquí solamente pueden ir 4. Terrible. Y bueno, pues es posible. Y tampoco salen pequeños concursos en los que te digan, no, en este concurso solamente se pide, pues oye, que hayas intervenido en los últimos 10 años en algo, que bueno, no salen tampoco concursos de esos de pequeña escala, de pequeño formato. Pues no tengo ni idea de qué hora es, son las 9:15.
Pero yo creo que ya están todos cansados. Yo no sé si el público asistente... Aquí tenemos a Álvaro que levanta la mano en primer lugar. Sabía que me ibas a citar por eso. Tres cosas, tres reflexiones rápidas, pero repito, que sabía que me ibas a invitar, gracias. Tres reflexiones rápidas que tienen que ver pues, con el conocimiento que tengo de Ignacio Mendaro, del cual estoy más orgulloso que nunca en este momento. La envidia sana que te he dicho siempre que te tengo, Ignacio, se ha convertido en el tiempo realmente en admiración. Pero no, lo digo de verdad. ¿Y por qué digo esto? Y sobre todo para los que quizá no sean arquitectos o no conozcan a Ignacio, pues yo destacaría dos cosas. Primero, lo que es evidente, Ignacio, es que nos has dado una clase más de las que dabas en la escuela, pero en esta ocasión demostrando que construyes tus ideas. Es importante para un profesor que predica poder luego demostrar sobre lo que dijo. Eso es importante y es evidente. No hay quien te discuta. Yo comprendo que has vencido las confrontaciones con promotores y con autoridades porque convence desde dentro, convences como arquitecto y desarmas. Y tu técnica ha sido el que no tienes contestación posible. Es como sientes. Lo segundo, lo del arquitecto de Mesa Camilla, que me has dado por alusión, que tengo que hablar. Bueno, es en sentido no peyorativo, todo lo contrario. No. Desde la Mesa Camilla, Ignacio... Es un título, eso es un título. La capacidad de imaginar, es un título. Tiene la capacidad de imaginar desde su entorno concreto, es capaz de dar la sensibilidad a todos los temas. Y en resumen, la palabra que me gustaría más destacar de Ignacio es la sinceridad. Respondiendo como él siente las cosas, es como él actúa. Y eso no es tan fácil para un arquitecto a veces. Es consecuente consigo mismo. Y eso se demuestra en lo que has dicho aquí. Sinceridad. Sinceridad es toda, creo que es lo fundamental. Y ya, para acabar, no extenderme, la palabra que más ha repetido en todo ha sido la moda. La moda. Bueno, yo creo que el mérito que tiene el arquitecto Ignacio Mendaro Corsini, fundamental, tiene muchos, pero lo fundamental es que ha estado por encima del momento y del aplauso inmediato. Y eso es una alerta con el momento que estamos. Creo que se buscan resultados gráficos sorprendentes, construcciones simbólicas. Se va mucho al efecto de la arquitectura que proyectamos. Y creo que más que el efecto es la sinceridad de dar la respuesta adecuada en cada caso. Como buen alumno de Julio Cano, has heredado esa sinceridad que no es contemporánea, que es atemporánea. Es decir, la arquitectura tuya no pretendes que sea moderna ni antigua, es actual. Pero lo que está claro es que se acomoda a la situación en todo caso. El peligro de ser el arquitecto del momento es que el momento se pasa. Pues tú eres un arquitecto eterno. Siento decirte, y tienes que seguir. Te invito a lo que quieras. Bueno, gracias por lo que has dicho. Gracias a ti, gracias. Bueno, de alguna manera, cuando antes nos preguntaba Mar qué es la arquitectura es alta costura, es un traje a la medida, siempre. Es decir, eso no se puede discutir. Más cuestiones. Buenas noches. Agradecer pues este tipo de encuentros con los arquitectos y hoy con este magnífico ejemplo. Lo que más me llama la atención es lo de humanizar, lo de ser algo más, lo de generar espacios y generar arquitectura para todos que permanezcan en el tiempo y que permanezcan en el corazón. La pregunta es cómo se puede intervenir para que este tipo de pensamientos se puedan involucrar continuamente en la ciudad, ya sea en urbanismo o en pequeñas cosas, que lleguen a las personas. Yo creo que es dificilísimo, pero es dificilísimo. A lo mejor lo que decía Oiza en esa conferencia que dio, la ciudadanía ya ha dejado de mirar los escaparates
y ahora mira, levanta la cabeza y mira lo que se está construyendo y tiene palabra y tiene voz para decir que eso es agobiante y el urbanismo tiene que empezar a nacer de otra manera. Que yo creo que el urbanismo nace de buenas maneras. O sea, en principio los urbanistas hacen muy bien su trabajo, pero después empiezan los ayuntamientos, empiezan los especuladores, empiezan los propietarios, empiezan no sé qué, y se empieza a aumentar la densidad y se empieza a aumentar el agobio. El otro día que lo comentábamos viendo por la Castellana, la elegancia que surge los nuevos ministerios respecto a la Castellana, en el que hay la línea de soportales baja de alturas, que transparenta un patio interior, que te muestra ya al fondo el nivel de la arquitectura de la fachada principal del MOPU y que a su vez tiene otras transparencias a patios interiores. Es decir, esa gradación, ese sentimiento de que el urbanismo no puede agobiar, de considerar no al usuario activo, sino al usuario pasivo que sufre el urbanismo y sufre la arquitectura cuando recorre las ciudades, es obligado. Es obligado que la arquitectura deje de ser egoísta y piense en el usuario que recorre, que antiguamente no existía. Todos esos grabados de Piranesi, todas esas cualquier ciudad antigua que recorres son deliciosas, cómo está la proporción humana y cómo, sin embargo, ahora ocurre algo contrario. Yo creo que también, haciendo un apunte a tu comentario, también hay un proceso vital inevitable. Es decir, la ciudad forma parte de ese organismo vivo de nuestro entorno que se mueve con una velocidad, desde luego, muy distinta a toda la burocracia que acompaña el desarrollo y la puesta en marcha de todo ese tipo de procesos, ¿no? Ahí se producen fricciones extraordinarias, de manera que cuando se tiene ocasión de contemplar y de mantener algo que está razonablemente planteado y que ha sido capaz de conservarse, pues efectivamente sientes en ese paseo que tú describes pues una sensación agradable, placentera de alguna manera. Había una meditación de cómo era Barcelona, el plan Cerdá, totalmente rígido, cuadriculado, con sus ramblas, con sus edificios de patios de manzana, con sus chaflanes en las esquinas y las placitas pequeñitas que aparecen, que da una imagen ordenada, muy bien dimensionada, pero un poco aburrida o despistante. Y de repente aparece la diagonal que corta en bisel toda esa trama y empieza a aparecer la singularidad que le introduce el valor añadido a Barcelona. Y empieza a aparecer las arquitecturas que se adaptan a esas visiones sesgadas de la diagonal, que va cortando la trama rectangular y que va generando nuevas visiones. O sea, introduce un elemento desordenado de alguna manera en un orden preestablecido. Le da el jamón al guiso. A diferencia, tienes París, que partes de un desorden medieval, laberíntico, que si te metes en esos recorridos que te estás mirando siempre a las alturas de los edificios de París y estás viendo todas las cubiertas, todo ese orden maravilloso, pero te pierdes, es un pequeño laberinto. Y aparece el orden de Haussmann con las radiales, en la que enseguida que te pierdes por el laberinto desordenado y entras en el orden establecido. Yo creo que aquello que se decía que en esta vida y en la arquitectura y en el urbanismo todo es cuestión de medida, un poco más de orden, un poco menos de desorden, algo más, un poco menos, es un ingrediente importantísimo que los arquitectos tenemos la posibilidad o la obligación de manejar. Nosotros estamos manejando ese algo más, algo menos. Tenemos que introducir en nuestro quehacer esas componentes
bueno, no sé, me Sí. Sí, solamente decir que coincido con el que ha hablado en primer lugar, que por el timbre de voz me pareció que era Álvaro de Torres, ¿no? Por mí también una amistad muy fuerte, igual que con Ignacio. Gracias por los proyectos que nos ha enseñado, los conocemos desde hace tiempo. Y lo bonito de tus proyectos de siempre ha sido que para ti la sección no solamente es la que conocemos siempre como planta, sino las secciones verticales, que son las que realmente tienen un lenguaje extraordinario. Porque son edificios que se ven desde la sección vertical, desde las secciones continuas que están dando para que la luz entre y todas esas cosas, ¿no? Me han parecido preciosos, sobre todo ciertas alegorías como Alegorreta en el proyecto de México, que es preciosa, en ese patio, ¿no? Cercano también a las cosas de Alberto, ¿no? En fin, me parece preciosa, ¿no? El soporte que haces en el edificio de Toledo, que en el fondo lo que haces es un basamento y gracias a ese basamento haces que se escriba lo de atrás con mayúsculas, me parece precioso. Y luego, como última cosa, te digo que las fotos preciosas que haces siempre con los edificios vacíos, tengo ganas de verlos llenos de gente. Porque cuando los veamos siempre llenos de gente van a ser mucho más hermosos, mucho más. Muchas gracias. Yo, respecto a lo que dices muchas gracias a ti, pero lo que dices de la sección, creo que si el protagonista del espacio, de la arquitectura, es el espacio solamente fluye y es mágico cuando lo dibujas en sección. O sea, la intuición, la ilusión está en la sección. La emotividad está en la sección. El pragmatismo está en la planta. La planta es lo que es decir, no admite dudas. Son el arranque de los muros. La planta es la funcionalidad. La emotividad está en la sección. Y la sección, de alguna manera, te engancha a la hora de desarrollar los proyectos, te mete dentro de un mundo en el que todo es posible, porque en sección, hombre, depende de cómo dé la sección, y si haces trampa, todavía más. Es decir, si la sección, en vez de ser recta, por aquí es así, pero aquí la metes aquí, realmente puedes sacar secciones que son auténticos piranesi, de espacios imposibles, pero que es posible. Entonces, yo creo que la sección, el trabajar en sección en los proyectos, te da un aporte de ilusión que te salva mucho de los escollos del proceso de la construcción, creo. Pero de todas formas, muchas gracias por todo lo que has dicho. ¿Alguna cuestión más? Sí. No. Bueno, pues despedimos la sesión, naturalmente agradeciendo el honor que hoy nos ha hecho Ignacio Mendaro de sentarse aquí con nosotros, y confiamos poder dar continuidad a este ciclo que está despertando gran interés. Muchísimas gracias por su asistencia y confío que nos podamos ver a la vuelta del verano. Muchas gracias.